Bueno, pues vamos a empezar con la hipertrofia adecuada. Esta se denomina así por así a la hipertrofia que normaliza el estrés parietal en sístole o diástole ante un proceso de remodelación ventricular. Las sobrecargas volumétricas crónicas como la insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, son seguidas de la dilatación de la cavidad ventricular, sobrecarga y por lo tanto del radio de la misma aumenta el estrés diastólico. El aumento del trabajo cardíaco se ve compensado por hipertrofia fisiológica que permite una función normal del corazón a pesar de la sobrecarga de trabajo. La hipertrofia miocárdica constituye el mecanismo compensador que ayuda al corazón a mantener un trabajo eficiente al normalizar el estrés de la pared durante la sístole, que es el aumento del engrosamiento sistólico. A ver si le Ahora, entendieron a esto. La verdad no. Explica. ¿Lo puede explicar, Doc? Lo que pasa es que se considera una hipertrofia adecuada cuando hay un estímulo por la dilatación del corazón y se compensa engrosando la pared del mismo. O sea, es una hipertrofia adecuada porque se hipertrofia el grosor de la pared de manera adecuada al aumento en el tamaño de la cavidad. ¿Sí me explicó? Sería O una sea, forma. Ay, ¿cómo le digo? o sea, si crece más la cavidad, se engruesa más. Y así va manteniendo la misma relación grosor-radio, de tal manera que el estrés parietal siempre se mantiene parejo. Se Ay, mantiene bien y no aumenta de manera desproporcionada el trabajo del corazón. ¿Sí me o sea que es explico? una forma adaptativa para mantenerse el corazón estable. Exactamente. O sea, es una adaptación adecuada. Ya, ya, ya. ¿Y quedó claro? Sí. bueno, la hipertrofia inapropiada. Cuando la hipertrofia es excesiva al grado de que el estrés diastólico y sistólico estén disminuidos, el incremento excesivo de la relación del grosor y del radio en diástole convierte en inapropiada a la hipertrofia, la cual se convierte en una respuesta patológica. La hipertrofia miocárdica excesiva trae como consecuencia una cavidad anormalmente pequeña con un bajo de estrés parietal diastólico. El desmesurado aumento de la masa miocárdica sin un incremento concominante de la circulación coronaria favorece la aparición de isquemia miocárdica. A ver, ¿ya lo entendieron esto ahora? ¿Por qué se considera una hipertrofia inapropiada? Porque está gruesa la pared, pero no está crecida la cavidad. Siempre tiene que ir parejo, ¿verdad? Si crece la cavidad, crece el otro. Entonces ahora, ¿el estrés parietal cómo estaría? ¿Alto o bajo? Bajo, ¿no? Porque no está. Bajo, porque es una pared muy gruesa para el tamaño de la cavidad. Hace un trabajo muy fácil. ¿Sí quedó claro? Sí. Ahora, fíjense bien, y algo muy importante. Las hipertrofias inapropiadas pueden llegar a ser causa de enfermedades que ponen en peligro la vida de la persona a edades muy tempranas. ¿Sí? Imagínense este escenario. Tienes a un equipo de atletas de alto rendimiento. ¿Sale? Este equipo de atletas de alto rendimiento son verdaderos fenómenos atléticos.
Ustedes saben que en Estados Unidos, en las universidades, los atletas tienen un sistema de competición muy especial porque las grandes ligas deportivas, las 4 principales ligas deportivas, lo que es NFL, NHL, NBA y ligas mayores de béisbol, buscan en las universidades la mayor parte de sus prospectos, ¿sale? Y para un chavo universitario que está estudiando pues algo diferente a medicina, ¿verdad? Porque no creo que nadie vaya por uno de medicina. Pero supongan que están estudiando ingeniería en lo que quieran, ¿sí? Y resulta que en lugar de eso lo van a reclutar para ser el siguiente mariscal de campo estrella de los Vaqueros de Dallas, ¿sí? Si su papá no es dueño de una empresa constructora, ¿dónde creen que va a ganar más dinero? ¿De mariscal de campo o de ingeniero? De mariscal de campo. Mariscal de campo. Pero con mucho, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, ese chavo para llegar ahí no fue casualidad, ¿verdad? Es un chavo que ha estado entrenando y haciendo un trabajo deportivo muy exhaustivo desde edades muy tempranas, inclusive literalmente desde la infancia. Entonces, este chavo superatleta resulta que tiene un corazón con una hipertrofia secundaria a su atleticismo, porque siempre está levantando pesas, siempre está haciendo esfuerzos importantes. Y eso pues está bien, ¿no? Porque está compensando el exceso de trabajo que hace. Pero resulta que uno de estos chavos, su pared va más allá de los 15 milímetros, entonces ya se considera una hipertrofia inapropiada. Y cuando llegas a una negociación en la cual van a veces cientos de millones de dólares de por medio, los Vaqueros de Dallas quieren saber exactamente qué es lo que van a comprar, ¿no? Entonces, ¿qué le van a hacer? Un examen médico, que obligatoriamente requiere de una valoración cardiovascular. Y ven que este prospecto tiene hipertrofia inapropiada. ¿Qué hacemos? ¿Le pagamos menos? ¿Le pagamos más porque tiene el corazón más grueso, entonces funciona mejor? ¿O le decimos que se dedique a la ingeniería que estudió? La ingeniería, ¿no? Porque entre más grueso va a batallar más. ¿Por qué se debe dedicar a la ingeniería, José Pablo? Porque habría menos actividad que le exija que el corazón bombee. Menos actividad. Porque ese muchacho tiene un riesgo de muerte súbita por hipertrofia inapropiada. La hipertrofia, cuando es muy inapropiada, sufre de isquemia y sufre de arritmias, porque está demasiado grueso el corazón. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, deben de ser cuidadosos cuando califiquen la hipertrofia y en quién lo hacen. Aparentemente ese chavo no tiene ningún problema con la función cardíaca, ¿no? De hecho, es un atleta de alto rendimiento. ¿Sí, sí queda claro? Pero si lo valoras adecuadamente, le recomendarías pues que no juegue. Ya sucedió un caso aquí en México con un joven también pues virtuoso para los deportes. Se le dio la recomendación y se le hizo la valoración un médico que yo conozco muy serio de Monterrey, muy profesional. Y, y obviamente pues sí sí le hizo una valoración bien, ¿no? Y se le dijo al joven que no, pues no jugara. Pero pues él le dijo que no sabía hacer otra cosa en la vida más que jugar. Y que iba a jugar un par de años hasta que asegurara la vida de su familia. Pero como esos chavos están muy jóvenes,
incluso igual o más que ustedes, y les llega un montón de dinero de repente, ¿ustedes creen que aseguren a su familia? No, No, se ¿verdad? lo. No, No. la Lo verdad no. gastan en cualquier bobería, ¿sí? Entonces, jugó un año, jugó 2, jugó 3, jugó 4, jugó 5, lo vuelven a valorar porque lo van a comprar en otro equipo y le vuelven a decir lo mismo. Pero este chavo decide que pues no tiene futuro en otras cosas. Y como en aquel tiempo no estaba Andrés Manuel con las becas para los ninis, pues decidió seguir jugando un contrato de 2 años más y en el segundo año de su contrato tuvo muerte súbita en un partido. ¿Se me explicó? No fue Sí. uno de los Sada, doctor. ¿Mm? No fue uno de apellido Sada. No. No, es que hay una historia similar en Tec de Monterrey. No, pero este no era jugador de americano. No, ok, ¿Sí me ok. explicó? Entonces, esta personita decidió seguir jugando y pues murió. O sea, te dan ganas de pensar que se equivocó el doc, ¿no? Cuando a los 4, a los 5 años no murió, ya iba a terminar su segundo contrato de 2 años y pero tarde o temprano ¿qué va a pasar? ¿Me explico? Entonces, cuando tenemos pacientes con hipertrofia inapropiada, demasiada hipertrofia, debemos de ser cuidadosos con ellos, también desde el punto de vista del riesgo de muerte súbita. Uno de los de Nigris, Pedro. ¿Se acuerdan que hace Ok. mucho? Aldo de Nigris, ¿era, no? Antonio, hace ¿no? Fue, no recuerdo si fue Antonio o Poncho. Antonio, porque Aldo Sí, Antonio. vivo. Entonces, pero ese es el problema. ¿Me explico? Sí, Y ahí es donde cuando tú haces un programa de entrenamiento tan importante y no te evalúan, no sabes si estás haciendo una hipertrofia apropiada o inapropiada. ¿Sí? ¿A alguien de aquí les gusta el CrossFit? Bueno, sí saben que está medio de moda, ¿no? Sí. 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 Exceso de trabajo para el corazón. ¿Sale? Los Ironman, ¿les gustan? Sí. Verlos. Nada más verlos. Sí, o sea, están de acuerdo que es una salvajada, ¿no? Muy, Sí. muy salvaje. Los ultramaratones, o sea, esas personas, antes era tiro por viaje aquí en el Maratón Lala, un infartado o un muerto por año. Es, o sea, es un esfuerzo totalmente ilógico. Eso que el Maratón Lala, como es abierto, pues entran personas que un mes antes se les ocurrió que iban a correr el maratón. Yo lo corrí un día antes. ¿Tú corriste el Maratón Lala? Sí, pero correr es decir mucho. ¿Pero lo terminaste? Sí, pero bien, bien, bien lejos.
¿Con la técnica de Roberto Madrazo o bien? No, la de madrazo ya me había cansado. ¿Sí saben cuál es esa? Agarra atajos, ¿no? Salió, pero le cortó y se metió el último. Exacto. Y fue a pedir su premio aparte. Se le olvidó que estaba en Alemania y no en México. Oye, José Pablo, ¿qué te pasó en la cabeza? Voy. Es que encontré cosas aquí en mi cuarto y encontré esta cosa, que era como una peluca. Y yo dije, ese champú sí funciona. El champú Vamos crece. vamos a patentarlo. Ok. Bueno, pero sí le entendieron a lo de apropiada, adecuada e inapropiada. Sí, Sí. Sí. Dale pues, dale. Bueno, ahora vamos con la hipertrofia inadecuada. Ante una sobrecarga de presión o de volumen o por destrucción amplia, difusa o parcelar de miofibrillas, miocardiopatía dilatada o infarto de miocardio, la hipertrofia no es suficiente para normalizar el estrés diastólico por dilatación de la cavidad ventricular. La contracción se deprime y el engrosamiento sistólico se torna insuficiente para normalizar el estrés parietal, la cual aumenta el consumo de oxígeno miocárdico. ¿Sí le entendieron esto? Súbitamente el corazón aumenta de tamaño. Entonces el grosor de la pared ya no es suficiente para llevar a cabo el trabajo de manera adecuada. O sea, es una cavidad muy grande para un grosor de tamaño pequeño. ¿Sale? ¿Cómo se les ocurre que esté el estrés parietal aquí? Cavidad grande, pared delgada. ¿Cómo estará? ¿Cómo está el estrés parietal? La pared delgada, la cavidad muy grande. A la hora de contraerse, le va a costar mucho trabajo a la pared disminuir de tamaño la cavidad. Entonces el estrés parietal está aumentado. ¿Sí quedó? Sí. ¿Ok? Es como el chavo del primer día del gimnasio que quiere levantar la mancuerna de 10 kilos. Su músculo la va a lograr Me levantar, desmayé. pero con mucho esfuerzo. Sí, yo me desmayé cuando hice eso. ¿Vale? ¿Sí lo lograste? Sí lo logré, era una muy pesada. Así como lo levanté, así me caía al suelo. Ok. Te doy un consejo, Pedro. Sí, Estudia mucho. sí. Estudia mucho, mucho, mucho. Para que siempre hagas trabajo intelectual y no físico. ¿Vale? Sí, burrillo. No, no, no. O sea, tienes que ser estudioso. Sí, porque de cargador no vas a llegar a ningún lado. Pues quién sabe, es que tengo un establo y a veces tengo que andar ayudando levantando pacas y cosas así. ¿Con el Así que montacargas o con qué? con la horquilla tengo que Pues, andar subiendo. Está pesado. ponte a estudiar. Sí, sí, sí. Yo sé lo que te conviene. Hazme caso. Cardiólogo. No, pues lo que quieras. Ya le estoy agarrando mucho gusto a la cardiología. No me digas.
Sí, está muy padre. Que no te vaya a oír tu patrón porque te corren de la clase. Ya sé, por eso. Ah, y lo estoy grabado, ¿verdad? Ya me evidencié. Estás grabado, ya valiste. Muy bien. Dale pues, Rebeca. ¿Sí quedó claro esto último? Sí, pues es más presión parietal, porque es muy pequeña la O sea, la parte. hipertrofia es un intento de mantener el estrés parietal normal. ¿Sí? Cuando lo logras, es adecuada. Cuando no lo logras, es inadecuada. Cuando necesita hipertrofiarse el corazón, es apropiada. Cuando no hay razón para que se hipertrofie, es inapropiada. Más fácil, ¿no? ¿Sí quedó claro? Sí. Ok, Sí. Sí, sí, sí. dale. Mecanismo compensador de la hipertrofia miocárdica. El aumento del estrés parietal sistólico máximo se convierte en un mecanismo de gatillo para generar hipertrofia miocárdica, lo cual normaliza el estrés sistólico. La hipertrofia aumenta la fuerza de contracción que se traduce en un aumento de engrosamiento sistólico de la pared y una reducción del área de la cavidad, por lo que se normaliza el estrés parietal sistólico y el corazón mantiene el gasto cardíaco normal. Muy bien. La A que ver, sigue. Ahí está. Pum. ¿a dónde vas? ¿Puedes explicar esta figura? Creo que en la que sigue voy a seguir explicando de la figura también, doctor. Ah, bueno, síguelo pues. Cuando aumenta el volumen diastólico del corazón, aumenta el radio de la cavidad ventricular, aumenta el estrés diastólico y el corazón tiene que aumentar su fuerza de contracción para desplazar una mayor cantidad de volumen. La hipertrofia miocárdica normaliza el estrés diastólico y permite que el corazón logre desplazar una mayor cantidad de volumen hacia la circulación periférica. En ambos casos, la hipertrofia miocárdica evita que el corazón se torne insuficiente al tener que realizar una función ante una mayor carga de trabajo. Esta acción compensadora de hipertrofia permite incrementar significativamente la función hemodinámica en respuesta al ejercicio. Por el contrario, la hipertrofia excesiva o hipertrofia inapropiada mantiene la función sistólica normal, pero conduce a la disfunción diastólica y la insuficiencia coronaria. Bueno, si quiere, nos regresamos a la imagen. Ujú. A ver. Muy bien. Ah. Entonces, crece el volumen diastólico, aumenta el radio, eso provoca que haya más volumen en la cavidad, aumenta el estrés diastólico y eso hace que sea el estímulo para que se vaya engrosando el corazón. Entonces, provoca hipertrofia miocárdica que te lleva a normalizar el estrés diastólico. ¿De acuerdo? Eso es cuando el tamaño de la cavidad crece. Ahora vámonos a la primera fila. El aumento de la presión sistólica provoca una sobrecarga de presión, o sea, un aumento en la postcarga. Eso aumenta el estrés de la pared al contraerse y provoca hipertrofia miocárdica. Y eso normaliza el estrés sistólico. ¿De acuerdo? Esto te lleva a una función ventricular normal. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos mecanismos para generar hipertrofia es o porque aumenta el tamaño de la cavidad o porque aumenta la postcarga. ¿Sí se entienden? Todos en pantalla. O sea, tienes una cavidad más grande, necesitas un mayor grosor de la pared para que funcione bien esa cavidad.
¿Sí quedó claro? Ahora, ¿tienes una mayor poscarga? O sea, ¿tienes una fuerza mayor contra la cual se debe de contraer el ventrículo? Pues necesita más fuerza, por lo tanto se hipertrofia. ¿Sí me explico? Son los dos estímulos que hay. Lo que les dijo Rebeca al final, las dos últimas líneas, ¿las puedes repetir, Rebeca? Porque no vienen escritas. Tú las leíste. No, ajá. La hipertrofia excesiva o la hipertrofia inapropiada mantiene la función sistólica normal, pero conduce a la difusión diastólica y a la insuficiencia coronaria. ¿Sí le entendieron eso? La hipertrofia puede mantener la función sistólica normal. ¿Por qué? Porque se puede contraer incluso hasta mejor que antes, ¿no? Pero la función diastólica no. ¿Por qué no? ¿Quiénes van al gimnasio? Yo, A ver, todos han hecho ejercicio alguna vez en su vida, me imagino, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Y cuando haces ejercicio con cierta regularidad, los músculos que ejercitas después de haber hecho ejercicio regularmente, ¿cómo están los músculos? ¿Más duros, igual o más blanditos? Duros. Tan duros, ¿no? Más duro Sí. hipertrofia. ¿Por qué? Por la hipertrofia. Ujú. La hipertrofia produce una mayor resistencia muscular en reposo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. O sea, si lo piensan, todos tenemos el cuerpo de La Roca, ¿sí? De Dwayne Johnson, ¿sí? De Ricardo. Del Rick, exacto. Del Rocky. ¿Me explico? Sí. Nada más que el cuerpo de él está prácticamente en una tensión permanente. Por eso está lleno de bolas y cuadritos. ¿Sí? Y yo no, yo soy más relajado, yo dejo descansar mi cuerpo, por eso no lo tengo en tensión permanente. ¿Me explico? Entonces, por eso mis brazos están delgados. ¿Sí, sí queda claro? Bueno, Sí. si tocaran el brazo de La Roca, ¿cómo estaría? Duro. Muy duro. Duro, aún en reposo. Y si lo tocaran haciendo esfuerzo físico, ¿cómo estaría? No, se nos dobla la mano. Durísimo, ¿no? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa si tú tienes un corazón hipertrófico? ¿Cómo está el músculo en Pues reposo? va a estar duro, va a estar muy hipertrófico. Está Así rígido, va ¿no? a ser más difícil la relajación. Entonces no se relaja bien. Ujú. Y si no se relaja bien, ¿cómo va a ser el llenado diastólico? ¿Fácil Pues o difícil? difícil, Difícil. insuficiente. Sí. Entonces, una persona con hipertrofia puede tener una función sistólica normal o incluso mejor, pero una función diastólica alterada. ¿Ya quedó claro el porqué de esa razón? Y una mala función diastólica puede conducir a patologías. Insuficiencia diastólica. Mm. Es una franca insuficiencia cardíaca por disminución en el llenado ventricular. sería como un calambre de los gemelos, pero en el corazón. Y por eso no se relaja y ya no bombea absolutamente nada. Ujú. Imagínate un corazón normalito. Se llena con 100 mililitros y cuando se vacía expulsa 70. ¿Estamos bien, Gamaliel? Sí, Fracción de expulsión, 70%, ¿no? Como está relajadito,
Presión de llenado diastólico final, 10 milímetros de mercurio. ¿Sale? Está todo genial, ¿no? Sí. Ahora imagínate, ese paciente hace hipertrofia inapropiada. Se engruesa mucho la cavidad de tal manera que se pone muy rígida. ¿Sí? Y ahora el ventrículo solamente se llena hasta 80. ¿Qué dijimos? A mayor llenado, mayor distensión, mayor contracción, ¿no? Entonces, de 80, solamente expulsa 40. ¿Con cuánto se queda? Con 40, ¿no? Ajá. Entonces tiene una fracción de expulsión del 50%. ¿Por qué? Porque se engrosaron sus paredes y ya no permitió que cupiera más volumen en su cavidad. ¿Sale? Si yo quiero un gasto cardíaco de 4,900 mililitros en la persona que tiene una expulsión de 70 mililitros por latido, ¿con qué frecuencia debe latir mi corazón para tener 4,900? 70 latidos por minuto. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí. Sí. ¿Estoy bien o estoy mal? Estoy bien, ¿no? 70 Sí. latidos por minuto, fracción de expulsión del 70%, pues estoy a todo dar. Ahora, Gamaliel, el que se hipertrofió, cavidad pequeña, 80 mililitros de llenado máximo, expulsa 40. ¿Cuánto necesita para tener 4,800 de gasto cardíaco? ¿Cuántos latidos por minuto? No sé exactamente, pero no le alcanzaría, ¿verdad? 120. A 120. Pues ya es muy alto para mantenerlo más de Entonces, tiempo. ¿cuál es el mecanismo compensador? Taquicardia. ¿Por qué está taquicárdico el paciente si tiene un 50% de fracción de expulsión? Se supone que todavía está normal, ¿no? Sí. Pues sí, pero está muy rígido. ¿Sí queda claro? Entonces, ese paciente, tú dices, tiene fracción de expulsión normal. No, pero es que yo me fatigo mucho y siempre ando acelerado y siempre me falta el aire. No, pero tu fracción de expulsión está normal. Debes de tener otro problema. Tu problema son los pulmones, ¿eh? ¿Sí me explico? No, su problema es el corazón. Nada más que el tipo de insuficiencia cardíaca que tiene no es de contractilidad, es de relajación. Entonces tiene una falla cardíaca diastólica. No se refleja mucho por el sistema compensatorio, ¿no? Que habíamos visto. El sistema compensatorio lo que le hace es tener mayor frecuencia cardíaca. ¿Sí me expliqué? Sí, y los están en los valores normales, pero ya está haciendo uso del sistema De compensación. Está haciendo uso de su reserva cardíaca en reposo. Yes. Ahora ponlo a caminar, ponlo a hacer esfuerzo, pues ya no aguanta. ¿Sí me expliqué? Sí, doc. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí. Gamaliel, ¿quedó claro? Sí, doctor. ¿Eres fan de los Kennedy o qué onda? Sí, fue un buen presidente. De hecho, Trató de todavía está proteger los calificado bancos. todavía está calificado entre los 5 mejores presidentes de Estados Unidos. La teoría es que lo mataron porque estaba peleando contra los bancos centrales. Bueno, estaba como que pasando biles de que hacer los bancos más públicos y menos privados, pero antes de que pasó nada, lo mataron.
¿Has visto la película de JFK? No, no, doctor. Salió cuando tú eras niño, a lo mejor todavía no nacías. Vela, Ok. ve la película de JFK. Te va a gustar. Está larga, pero ponle atención. Y te vas a dar cuenta que la causa que dices tú es una de muchas situaciones interesantes que quiso mover Kennedy. Ok. Sí, doctor, muchas gracias. Me gustan mucho esos conspiracy theories y todo eso. Vela, está muy buena. JFK. Muy Es bien. John F. Dale. Kennedy. ¿Eh? Las siglas de John F. Kennedy. Así es. Pero de ¿Está veras en está Netflix? interesante. ¿Cómo? ¿Está en Netflix? En Amazon. Si te dijera que yo la vi cuando todavía había Blockbuster, Ah, digo, es una película viejita. sí, yo sí, sí. Pero búscala, vale la pena. Si está en Netflix, piérdanse 3 horas de su vida viendo eso. Está 3 horas. larguita, pero está muy buena. Me dice mi hija que no está en Netflix. Ah, que sí. Está en Amazon. Ok. Ah, gracias. Dele pues. Dale, Rebeca, vas. Bueno, ahora la fisiopatología de las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca. Son causadas fundamentalmente por la activación neurohumoral que se desencadena por la caída de gasto cardíaco. El aumento de la presión diastólica ventricular incrementa también la presión de las cavidades auriculares, lo cual se convierte en el estímulo para promover la secreción del factor natriurético auricular. Tiene una doble acción, natriurética, diurética endógena y bloqueador de la secreción de renina. El paciente afectado por insuficiencia cardíaca crónica se encontrará asintomático. Mantiene un gasto cardíaco adecuado por el efecto compensador de la precarga, no tiene congestión pulmonar ni visceral. Estas condiciones, el paciente puede estar en insuficiencia cardíaca franca y al mismo tiempo estar en una clase funcional 1. A ver si quedó claro esto. Hay varias formas de calificar a la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Una de ellas es evaluando cómo funciona el corazón. ¿Cómo funciona el corazón? Lo evaluamos con el ecocardiograma. ¿De acuerdo? Y otra forma es calificando cómo está clínicamente el paciente. ¿Vale? Entonces sí, podemos tener pacientes con falla cardíaca, pero bien compensados. Compensados sobre la base de un tratamiento médico, disminución de peso corporal, disminución en ejercicios de tipo isométrico como las pesas y privilegiando el ejercicio aeróbico. Y eso logras compensar al paciente. ¿Sí? Entonces son pacientes que tal vez sufrieron un infarto agudo del miocardio, pero quedaron dañados de la función cardíaca, pero regresan a su vida convencional porque se mantienen en clase funcional 1. Que ustedes están muy chicos. ¿Alguien de ustedes tiene menos de 20 años? ¿No? Ok. ¿Alguien de ustedes tiene más de 25? Yo, Pablo. Tu calvicie lo denota. Muy bien. ¿Alguien de ustedes está casado? Sí, ¿Tú, Rebeca? sí.
Ok, fíjense bien. A la edad de mis papás era completamente normal antes de los 25 años estar casado. ¿Sí? Y era completamente normal antes de los 25 años ya tener un trabajo fijo en el que ibas a trabajar el resto de tu vida. Y el trabajo del cual te ibas a jubilar. Y como la jubilación llegaba 28 años después de trabajar, a los 48 o 50 años estabas jubilado. Y si te infartabas a los 55 años, pues no importaba, ¿verdad? Porque ya estabas jubilado, o sea, ya tenías dinero, ya tenías tu vida hecha, los hijos ya se habían ido de su casa, no como ustedes que siguen ahí gastando internet y usando la computadora de sus papás, comiendo. Ahora que está la pandemia, peor que nunca. Salen caros, chavos. ¿Sale? ¿Qué pasa ahora? Las generaciones van cambiando. Para mi papá y mi mamá fue necesaria una licenciatura para tener una buena calidad en el trabajo. ¿Sí? Para mí una licenciatura me hubiera ubicado en un nivel de trabajo en el que a lo mejor no hubiera tenido todos los satisfactores que yo hubiera querido, ni que mi familia hubiera querido. Entonces, en lugar de quedarme solo en la licenciatura, avancé e hice algunas especialidades. ¿De acuerdo? Para ustedes les va a tocar todavía más. ¿A qué voy? Voy a lo siguiente. La persona que se infartaba hace 40 años, pues le decías, está bien, no pasa nada, quédate en casa. No camines mucho, quédate ahí. Y si Dios quiere, a lo mejor pues es suficiente para que estés un rato con tus nietos y ya. Ahora yo veo personas que se infartan y están en plena vida productiva. ¿Qué debes de hacer con ese infartado? Lo antes posible regresarlo a su vida productiva. Porque es una persona que no se puede dar el lujo de no trabajar. Porque todavía no está en edad de jubilarse. Porque la nueva edad de jubilación ahora es 65 años. Y él no puede dejar de trabajar porque sus hijos están en el colegio, están en la universidad. ¿Sí me explico? Él no puede dejar de trabajar porque antes un solo coche en la familia era suficiente. Y ahora cada uno de los hijos quiere un coche. Entonces, ¿qué hacemos con esa persona que se infartó? Lo tienes que regresar a clase 1. O sea, lo tienes que volver completamente funcional. ¿Sí? Antes, si no te casabas para los 25, ya eras quedado. ¿Sí? Para los 30 ya eras verdaderamente viejo. Y para los 38, 40, ya estabas esperando ser abuelo. Ahora hay personas que están terminando las especialidades a los 35 o 40 años. ¿Sí me explico? Con un mayor nivel de estrés. Por lo tanto, necesitas cuidarte más para que no te infartes. Y si te infartas, necesitas que alguien te rehabilite rápido para que regreses a tu clase funcional habitual. Pero es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, si está una persona en clase 4, volverla a bajar a clase 1. Depende, porque puedes llegar a clase 4 agudo por un infarto importante, pero atiendes bien el infarto y lo puedes regresar a clase 1. Sí lo hacemos, ¿eh? Ajá. Pero ¿cuánto se tarda de 1 a otro para bajarlo a 1? Puedes hacerlo de 4 a 3, a lo mejor en 3, 4 días de terapia intensiva. De 3 a 2, a lo mejor en una semana de hospitalización, más una semana en casa con cuidados importantes. Y de 2 a 1, a lo mejor
un periodo de rehabilitación entre 8 y 10 semanas. ¿Y cuánto duraría este periodo? Digamos que lo bajamos a 1. ¿Cuánto sería el promedio de tiempo para que volviera a estado 4 o que siguiera elevándose? Siempre y cuando no se infarte de nuevo, Ujú. pues bien. O sea, bien, pues. Puede durar así varios, es indefinido. No, no indefinido. Digo, no hay nada indefinido en medicina. Pero sí puede durar, ¿qué te gusta? Un 70% de las personas mantenerse en clase 1 5 años. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Pero están de acuerdo que no era lo que tenía planeado el superabogado con 2 maestrías que terminó su última maestría a los 38 y tiene un bebé de 3 años porque se casó con su compañera de grupo que le siguió el mismo rollo de las maestrías y ambos acabaron a los 34. ¿Sí me explico? Entonces ahora lo que es muy importante es, si ya tuviste un mecanismo de daño, recupérate. Recupera función cardíaca. Es tan importante que ahorita hay una carrera de posgrado de especialidad que se llama rehabilitación cardíaca. ¿Sí me explico? Ahora, en cierta forma, ahorita el resto de las personas ya sabe lo que sentimos los médicos. Porque antes el médico era el estudiante eterno, ¿no? Y mis compañeros de la preparatoria, a los 5 años ya eran ingenieros y ya tenían su empresa. Ay, qué fregón. Ya se acabó ese momento. Ahora terminas la licenciatura o la ingeniería y necesitas hacer una maestría o algunos estudios de posgrado, si no ya no eres competitivo. ¿Sí me explico? De Sí, tal que manera cada- que de tal manera que la mayoría de las carreras necesitan de 1 o 2 posgrados para que obtengas la mejor retribución económica y laboral de la carrera que tú estudiaste. Y antes eso era nada más para los médicos, ¿no? Así como, ay, vas a salir egresado con la credencial del INAPAM. Y, ay, gracias. ¿Y saben qué es la INAPAM? Los de la tercera edad, ¿no? Instituto Nacional para la Atención del Adulto Mayor. ¿Sí me explico? Entonces, esto ya cambió. O sea, la cardiología ya cambió. Necesita recuperar lo mejor posible a los pacientes para que ese paciente siga siendo productivo. Por eso es tan importante el tema de falla cardíaca. ¿Se acuerdan cuando les dije que falla cardíaca era un síndrome? Ujú. Hipertensión crónica, tarde o temprano vas a caer en falla cardíaca. Infarto, tarde o temprano vas a caer en falla cardíaca. Enfermedad valvular, tarde o temprano vas a caer en falla cardíaca. Endocarditis maltratada, vas a caer en falla cardíaca. ¿Sí me Hipertensión. explico? La hipertensión, que es la causa más común. Yo tengo Edad, hipertensión. simplemente edad, tarde o temprano vas a caer en falla cardíaca. Entonces, por eso me interesa tanto que sí le entiendan a todo lo que les digo. ¿Sale? Sí, Dale, pues. Entonces, ¿ya entendieron por qué puede tener fracción de expulsión disminuida y clase 1? Y que se evalúan de manera diferente. Sí, por la disfunción diastólica y de parte Mm, de los. ok, Pues, la muy bien. hipertrofia. Dale, pues.
Cuando la reducción de la fracción de expulsión condiciona a disminución del gasto cardíaco, se actúa el sistema neuronal simpático y renina-angiotensina-aldosterona y se bloquea la acción del factor natriurético auricular. La activación del sistema angiotensina-aldosterona es causa de retención de líquidos que, al asociarse con la hipertensión venosa sistémica e hipertensión venosa pulmonar, condiciona la congestión venosa sistémica y pulmonar. La actividad del sistema simpático causa taquicardia, palidez, piloerección y oliguria. Ok, estamos hablando ya de congestión de líquidos, ¿sí? Ese líquido que está en exceso, cuando se congestiona, se fuga del espacio vascular y pasa al espacio intersticial. ¿Sí quedó claro? Entonces, ¿se acuerdan de la clase de anatomía que vimos? Y vimos que había un sistema de válvulas que permitía que no regresara la sangre hacia la cavidad previa. ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí. Muy bien. Ahora fíjense bien, una de las clasificaciones de insuficiencia cardíaca es si es derecha o izquierda. ¿Sí? Si es derecha, obviamente se refiere a ventrículo y aurícula derecha. Si es izquierda, se refiere a aurícula y ventrículo izquierdo. Y si es global, se refiere a que son las 4 cavidades. ¿Sí quedó claro? Sí. Si aumenta la presión diastólica del ventrículo izquierdo, ¿hacia dónde se refleja ese aumento de presión? El sistema periférico. No, fíjense bien. Por eso les digo que se acuerden de sus clases de anatomía. ¿Qué se comunica con el ventrículo izquierdo? El mitral y la aurícula izquierda. La aurícula izquierda. Entonces, ¿hacia dónde se va ese aumento de presión? A la aurícula izquierda. ¿Sí? Ese aumento de presión y de volumen de la aurícula izquierda, ¿a dónde se transmite? El ¿Al pulmón. pulmón? A las venas pulmonares. Ujú. ¿Se Se quedó regresa. claro? Sí. Entonces, ¿dónde se va a acumular el edema intersticial? Es en el pulmón. En el pulmón. Pulmones. En los pulmones. Y están de acuerdo que los pulmones no son para estar llenos de agua, ¿verdad? Son para estar llenos de aire. Ujú. Ujú. Entonces, ¿qué te va a provocar un pulmón congestionado de líquido? Edema. El líquido, No es. edema agudo de pulmón. Pero el líquido está ocupando el lugar que debería tener el aire, ¿no? Entonces, ¿qué te va a provocar? Si hay una Disminuir, menor concentración de aire al momento de respirar, te va a ocupar espacio. que haya dificultad para respirar, ¿no? Y eso en medicina, ¿cómo se llama? Disnea. Nea. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a seguir el caminito. Ese aumento en la congestión venosa capilar pulmonar, al final de cuentas, provoca un aumento en la presión de los capilares arteriales pulmonares y provoca un aumento en la presión arterial pulmonar. Ese aumento de la presión arterial pulmonar, ¿hacia dónde se ve reflejado? ¿Hacia qué cavidad? ¿Qué cavidad está por detrás de la arteria pulmonar? La aórtica. No. Es, la aorta es del lado izquierdo, pulmonar es del lado derecho. Ya. ¿Qué está detrás de la arteria pulmonar? Pegado a ella, el ventrículo derecho. Si esa presión aumentada va al ventrículo derecho, después del ventrículo derecho, ¿a dónde se refleja ese aumento de presión y de volumen? Al aurículo derecho, pasando por la válvula tricuspidia. A la aurícula derecha, ¿no? Y esa aurícula derecha,
¿hacia dónde está conectada? Las cavas. Hacia las venas cavas y hacia la circulación venosa sistémica. Entonces, ¿dónde se va a quedar el exceso de líquido? En el sistema venoso periférico. ¿Dónde empezamos? Por gravedad. Gravedad de gravitacional, no de gravedad de seriedad de enfermedad. Por gravedad empezaríamos en los pies, miembros inferiores. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Entonces, si ven a un paciente que te dice, doc, fíjate que cuando empiezo a caminar, voy en 100 metros y me falta mucho el aire y me tengo que sentar y me fatigo mucho. ¿Dónde crees que esté la congestión o el exceso de líquido alojado en el paciente? En el lado izquierdo. Del lado izquierdo. ¿Cómo vas a escuchar los pulmones? Con estertores crepitantes. Ujú. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Y si ves a un paciente que te dice, doctor, fíjese que desde hace varios días, no, ya semanas ya, llevo como medio mes que siento como pesados los pies. Y fíjese que siento como que me aprietan ya los zapatos y los calcetines. Y no, ya pues mi esposa me revisó y pues no, dice que ya no son los pies, ya es hasta las rodillas. Tiene edema en miembros inferiores. ¿Qué tipo de insuficiencia cardíaca es? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Derecha. Derecha, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Y luego viene la pregunta del millón. ¿Es el mismo paciente? ¿El nuevo paciente presenta las dos, tanto de izquierda como derecha? Así es. Que Entonces, ¿qué evolucionó, tiene? no fue tratado. Entonces, ¿qué tiene? Es una, no lo había dicho que era como completa, Global. global. La global. Sí. Insuficiencia cardíaca global. Global. ¿Sí quedó claro? Sí, Sí, doc. ¿Están de acuerdo que hay que sacarle líquido, no? sí. Sí. Entonces, el mismo corazoncito secreta una sustancia que se llama factor natriurético para orinar sodio y agua. Pero si no es suficiente, ¿qué le voy a dar? Diurético, ¿no? Diurético, ¿no? Pero ¿por qué está reteniendo líquido este paciente? ¿Por qué su corazón no entiende que ya tiene demasiado líquido en el cuerpo? Su riñón, ¿por qué está reteniendo líquido? Porque tiene activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí Es el quedó mismo que claro? se activa cuando te estás deshidratando, ¿no? Así es. Sí, me acuerdo de eso. Sí. ¿Pero está deshidratado? No. No. ¿Qué es lo que pasa? No le está llegando suficiente sangre al riñón. ¿Por qué no? Porque el riñón no es un órgano vital y estás teniendo una redistribución de flujo hacia órganos vitales porque tu corazón está fallando. Entonces, como le llega menos líquido al riñón, el riñón sensa que está deshidratado y echa a andar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea que el mismo sistema compensatorio te está dañando por dejar sin el agua al riñón. Ujú. Por eso ayer les decía que el sistema adrenérgico y el sistema renina-angiotensina-aldosterona son buenísimos para compensarte de manera aguda. Pero si no resuelves el problema de manera aguda y se quedan activados para siempre, esos dos sistemas son los que te van a dañar y provocar la insuficiencia cardíaca a largo plazo. Entonces, ¿qué debes de hacer? Hidrocloroxacida. Bueno, tienes que inactivar esos sistemas, tienes que ir en contra de esos sistemas. ¿Cómo lo haces? Si tu sistema renina-angiotensina-aldosterona retiene el líquido, pues te doy furosemide para que tú elimines líquido. Si tu sistema
si tu sistema renina-angiotensina aldosterona, la aldosterona retiene sodio y agua, te doy un medicamento antialdosterónico, que es la espironolactona, para que elimines ese sodio y esa agua. ¿La espironolactona, doctor? Espironolactona, sí. Ok. Si el sistema renina-angiotensina aldosterona y el sistema adrenérgico están provocando hipertensión arterial, te doy un antihipertensivo. ¿De qué tipo? Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, para inactivar otro efecto del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya llevamos 2 inactivos. ¿Sí? Ujú. Y si tengo activo el sistema adrenérgico, o sea, adrenalina, Beta bloqueador. te voy a dar un beta bloqueador para bloquear los receptores beta donde se une la adrenalina a tu corazón. ¿Sí entendieron cómo va el razonamiento de la justificación del tratamiento? Sí. ¿Sí? Acuérdense que todo en medicina tiene una base fisiológica y anatómica. Normal. Patología, porque se alteró la normalidad. Y esa patología te provoca síntomas y signos que son los que tú identificas para hacer el diagnóstico y decidir cuál es el tratamiento, modificando el funcionamiento patológico para volverlo un funcionamiento fisiológico, o sea, normal. ¿Sí quedó la idea? Sí. Sí. Ok. Síganlo repasando, chicos, porque esto que les comenté ahorita ya se los había comentado y de repente se les olvida. ¿Sale? Ya está, miedo. Ok, nos vemos mañana. No es cierto. Se Sí. asustaron, ¿verdad? Hasta lunes. Hasta lunes. No sería mala idea vernos mañana, pero aquí ya estoy en clase mañana. Tenemos exámenes. Pues, Aquí ya tienen el examen. es lo que todavía no sabemos. Qué mala eres mintiendo. No, en serio. O sea, Es se verdad. supone que hoy el doctor nos va a confirmar. O nosotros Mm. le vamos a decir y él nos va a confirmar si sí o él nos va a decir a qué horas. Ok. Bueno. ¿A qué horas están libres? Yo después de las 12.